podríamos decir que estamos bien, pero no estamos bien. Yo justo en la visita de una hermana, estaba visitando a la hermana Dominga, cuando recibe la llamada de la hermana Miranda. Asumo que obviamente las oraciones que se hicieron fueron en relación a aquello. Estos 10 días de oración son para eso, o sea, es para colocar nuestras aflicciones, todo nuestro tormento a los pies del Señor. Yo no sé en primer lugar si cada uno de todo esto recibió su revestida. Aprovechemos así, por favor, entregarla. El tema del día de hoy yo creo que es un tema que va acorde también a la situación que estamos viviendo, algo inadvertido. Quienes fueron los autores de esto no es que estaban pensando en qué situaciones iban a ocurrir en el día, ¿no? No, pero entendemos que era por un tema de salud, así que estamos gustosos sí de verlas. Y el título del tema de hoy, ya que no sé si es lo mismo que la revista, porque a nosotros nos entregan un sermonario aparte, se llama El crecimiento integral en medio de la adversidad. Ya. Ustedes pueden ver ahí el día 1, yo no sé qué dice su día 1. Salud integral. Salud integral, ya. Va acorde justamente a lo que dice la revista, pero el tema lo trata desde un punto de vista bíblico, ya, porque los 10 días de oración en esta ocasión están orientados también los 8 remedios naturales. Es un material bastante bueno. Entonces, el crecimiento integral en medio de la adversidad. Si hay una característica que impactaba profundamente en las mentes más grandes de la teología en la época de los escritores bíblicos, fue el acontecimiento de cuando un adolescente de no más de 12 años, en medio de todos los maestros de la ley, daba explicaciones teológicas que dejaban sorprendido a cada uno de los que habían estudiado toda su vida las leyes de Dios. Y nosotros podemos ver este registro en Lucas 2:52, que dice, y Jesús crecía en 4 cosas. ¿Ya? Busquemos Lucas 2:52 para comprobar. Y previo a leer la palabra de Dios, igual vamos a inclinar el rostro para hacer una oración breve. ¿Ya? Oremos. Padre amado que mora en la altura de los cielos, Señor, gracias te damos porque tú nos permites hoy día estar en estos 10 días de oración, a pesar de con la aflicción, la angustia que tenemos en el corazón, venir a tu casa de oración para también hallar seguridad, paz y esperanza en tu palabra. Por lo cual rogamos, Padre, que esas cosas puedan abundar en nuestro corazón y que puedan abundar también en el corazón de nuestra hermana Miranda. ¿Ya? Te entregamos su vida, la vida de su hijo y también nuestras vidas en tus manos, amor, para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Y bendice ahora también la lectura de tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Lucas 2:52. Dice, ¿y Jesús crecía en qué? ¿Quién lo tiene? Sabiduría. Ya, en sabiduría. ¿En qué más? En estatura. ¿Qué más? En gracia. ¿Para con Dios y para quién? ¿Con quién más? Para con los hombres. Entonces, yo dije que Cristo, como es nuestro máximo ejemplo, no a seguir, crecía en 4 aspectos. En primer lugar, crecía en sabiduría. ¿Ya? Que la sabiduría es muy diferente a la inteligencia, pero están relacionadas en el ámbito bíblico. El principio de la sabiduría, dice en los proverbios, ¿no? Es el temor de Jehová. Y Job añade otra parte más, dice, y el obedecer su ley es la inteligencia. O sea, tenemos este complemento, ¿no?, de la sabiduría y la inteligencia, pero no solo crecía en sabiduría, sino también en estatura. Esto nos lleva no solo a un plano mental, sino que nos lleva también a un plano físico. Para que un niño crezca, ¿qué necesita? Alimentarse, tener los nutrientes suficientes. ¿Qué más? Estimulación. Ya, estimulación, pero por ejemplo, ¿a través de qué recibe estimulación los músculos de un niño? Exacto, haciendo ejercicio, actividad física. O sea, un niño, aunque quiera tenerlo tranquilo, no lo va a tener tranquilo. ¿Por qué? Porque el niño necesita moverse. ¿Y por qué necesita moverse? Porque el niño está creciendo. Entonces,
el crecimiento, el que Jesús crezca en estatura, implicaba que tenía una alimentación y que aparte que también dedicaba tiempo para el ejercicio físico. ¿Y qué otra cosa más? Las otras dos era, crecía también en gracia para con Dios, pero también crecía en gracia para con los hombres. No, yo les pregunto, hermanos, ¿de qué manera uno puede crecer en gracia ante Dios? ¿Creen ustedes? Obedeciendo su ley. Excelente, obedeciendo por ejemplo su ley, obedeciendo su palabra, dedicando un tiempo especial, un tiempo dedicado a la lectura y a la oración con Dios. Es un aspecto de la comunión personal, o sea, mi relación con Dios es proporcional a lo que yo le dedico también a Dios. Si yo le dedico poco tiempo a Dios, mi relación con Dios va a ser pobre. Pero si yo le dedico un tiempo especial a Dios, entonces mi relación con Dios va a ser enriquecida. Y voy a crecer no solamente en sabiduría y en estatura, sino también en gracia para con Dios. Pero ahora, ¿cómo nosotros crecemos en gracia para con los hombres? ¿De qué manera? Mire, mencionó un aspecto completo aquí. Dijo, obedeciendo la ley de Dios. Ahí crecemos en gracia para con Dios. Pero la ley en realidad está dirigida, los primeros 4 en relación al crecimiento en gracia con Dios, y los últimos 6 para crecer en gracia con ¿quién? Con los hombres. ¿Me entienden? Y miren, voy a tocar uno solo de los mandamientos en relación a crecer en gracia con los hombres. Hoy por hoy, lo que más anhelan los jóvenes es que usted y yo seamos de una sola línea. Que nosotros no andemos con una doble cara, por así decirlo. O sea, claro, venir a la iglesia, presentarse, no predicar, hablar bonito, saludar a los hermanos, pero resulta que yo salgo de la iglesia y ya fuera soy otro. No, hoy por hoy lo que buscan los jóvenes es autenticidad, es que uno se identifique con algo, es uno que demuestre ser no solamente creyente, sino también ser el que hace la palabra, como dice Santiago. Entonces, ¿cómo uno crece en gracia para con los hombres? Siendo como dicen por ahí los jóvenes, siendo real, o sea, no andando con doble cara, siendo verdadero, o sea, todo lo contrario, lo que dice el mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y dar falso testimonio no es necesariamente mentir, sino también puede ser tener una doble cara, un doble estándar. Bueno, pero en la Biblia, el personaje que vamos a estudiar hoy, esto es solamente la introducción, es un personaje que no es Jesús, pero también es un referente para nosotros en el tiempo del fin. ¿De qué personaje creen que yo hablo? Si yo les digo la palabra fidelidad, ¿qué personaje se les viene a la mente? Fiel. Ser fiel. Ya, Job. ¿Qué otro personaje? Muchas veces es el personaje favorito de los niños, porque le cuentan un montón de historias de ese personaje. Daniel. Justamente, Daniel es el que... Y ojo, los otros personajes también fueron fieles, Job, Abraham. Pero hoy día vamos a hablar un poquito de Daniel. Daniel enfrentó muchas adversidades. Y a los diferentes niveles también que nos referimos en la introducción. Quiero que vayamos a Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, y quiero que otra persona, por favor, me busque Segunda de Reyes 20:18. Daniel 1, 3 al 4, y otra persona, Segunda de Reyes 20:18. ¿Quién tiene Daniel 1, 3 al 4? Hermana Genoveva, por favor. Del 1 al 4. No. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Muchas gracias, hermana Genoveva.
Mire, aquí vemos una situación, ¿no es cierto? El rey de Babilonia invade Jerusalén en el 605 a.C. y ahí captura a Daniel y a sus amigos. Dice que estos eran del linaje de los reyes, eran príncipes de Israel. Pero no solamente esto, sino que al que le hace el encargo era Aspenaz, que era el jefe de ¿quién? De los eunucos. Y fíjense lo que dice Segunda de Reyes 20:18. 20:18, perdón. ¿Qué lo tiene? Segunda de Reyes 20:18. Hermana Sara. Y de tus hijos que has engendrado tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Muchas gracias, hermano. Entonces aquí vemos la primera problemática que enfrentaría Daniel, que era ser eunuco, que implicaba la castración de sus miembros genitales, y esta era una práctica muy común entre los paganos debido a que los esclavos que tenían como eunucos era para que no tuvieran descendencia y tampoco hubieran implicaciones ahí con la realeza femenina, ¿no? Entonces, a la edad en la que fue capturado Daniel, era un trauma tremendo, porque Daniel estaba viviendo su adolescencia. En la adolescencia, los jóvenes buscan una identidad, y el perder sus genitales, a Daniel, ¿qué le implicaba? Una pérdida de su identidad, de su hombría. De hecho, se ha comprobado que la castración en la adolescencia provoca que se le agudice la voz al hombre y obviamente no produzca las hormonas masculinas necesarias. Entonces, la testosterona. Entonces, era un trauma físico tremendo para Daniel y sus amigos. Pero es en medio de esa adversidad también cuando Daniel en su cuerpo decide también honrar a Dios. Y es ahí donde aparece el versículo 8, ¿no? Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mire, yo me imagino lo difícil, porque para el israelita, ¿qué significaba el no tener hijos? ¿Cuál era el significado profundo? Era casi una maldición. ¿Pero por qué era una maldición? Porque la promesa que le hizo Dios a Adán y Eva en el Edén no era que de la descendencia de ellos iban a ser ¿quién? El Mesías. Entonces todos los que eran padres y madres en Israel tenían la esperanza de que su hijo, el que naciera, fuera el Mesías. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué era una maldición el ser estéril o el no poder tener hijos? Porque básicamente le quitaban la posibilidad de ser el padre o la madre de quien iba a ser el salvador del mundo. Entonces para ellos era una condena tremenda. Entonces para Daniel y sus amigos este trauma físico fue algo impactante, fue algo tremendo, fue algo en medio de su búsqueda de la identidad. Pero es en medio de ese conflicto físico que él toma la decisión también sobre cuidar su cuerpo de una manera física, ¿no? Y dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, porque la comida del rey es bendecida por los dioses de ellos. Y yo obedezco a un Dios que es mucho más supremo que el de ellos. Yo obedezco a un Dios que a pesar de los traumas físicos que puedo tener, puede hacer grandes cosas también a través de mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido una dolencia física, que quizás ha sido adquirida por los años, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es joven no tiene muchas dolencias. De repente una lesión ahí jugando a la pelota, no puede ser. Pero a medida que van pasando los años, llegan dolencias también a nuestro cuerpo. Pero esas dolencias son adquiridas y son muchas veces consecuencias también de que no nos portamos tan bien cuando jóvenes, ¿no? Pero ¿saben qué, hermano? Qué lindo cómo actuó Daniel, porque él teniendo esa crisis de identidad en su adolescencia, afrontando un trauma físico, a pesar de todo aquello, él decide ser fiel a Dios, y ser fiel a Dios a un nivel físico, o sea, el crecimiento de Cristo, ¿no? Era en estatura también. Y Daniel decide ser fiel en un aspecto físico y no contaminarse con la comida del rey. Porque comer la comida del rey sería como aceptar que hay otros dioses más poderosos que el Dios de Israel. Pero él tenía claro que a pesar de que ellos habían ido al exilio debido al pecado mismo de Israel,
Dios en ese lugar podría hacer una obra tremenda también a través de su vida. Ahora, yo no sé cuáles son las dolencias físicas que tú tienes hoy día, pero ¿tú crees que Dios puede hacer una obra tremenda a través de tu vida? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Tú lo crees? Vamos a seguir avanzando. Bueno, él muestra entonces una resiliencia física. Se resiste al hecho de que a pesar de que iba a perder sus genitales, él también a nivel físico iba a adorar a Dios. Segundo aspecto, Daniel capítulo 1, versículo 17. Quiero que lo tengan ahí, todavía no lo lean. Pero ¿qué implicaba también el hecho de que Daniel fuera llevado al palacio del rey? Que sirviera al rey. Aquí los versículos anteriores nos hablaban que ellos tenían que ser de buen parecer y entendidos en toda sabiduría, ser cultos, ¿no? Ser personas de estudios, que sepan de letras, ser personas inteligentes. O sea, el rey no solamente quería de la realeza, sino quería también a los más aptos para servirle, los más inteligentes. Pero dentro de aquello, obviamente, tenían que enseñarle la lengua de los caldeos. Y era otra confrontación a la identidad de Daniel. Porque ¿cuál era el lenguaje que hablaba Daniel? Hebreo. ¿Cuál era su lengua materna? El hebreo, que es el idioma que hablan los israelitas. Cuando uno cambia su lengua materna, está comprobado que si, por ejemplo, nosotros nacimos hablando español, pero nos vamos a Estados Unidos 40 años y no volvemos a practicar el español, nosotros perdemos la noción del español. Está comprobado científicamente. Entonces, los babilonios eran tan inteligentes que no solamente los hacían eunucos, les dejaban ese trauma físico, sino que aparte les robaban la identidad a través de la cultura, a través del estudio, a través de la ciencia, a través de las lenguas. Entonces, Daniel tenía también el trauma del exilio. Porque el exilio no solo significaba estar lejos de casa, sino que tener que perder todo lo que yo había aprendido en casa. Pero ¿qué pasó? Bueno, Daniel decide no contaminarse con la comida del rey y decide hacer una prueba, le pide una prueba. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cuál fue el resultado? A estos, sí, léalo por favor. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, esto es interesante porque a pesar de los traumas que implicaban el exilio, de sacarlos de casa, de sacarlos de brazos de mamá, de sacarlos de brazos de papá, a pesar de perder el lenguaje, ¿no?, que ellos hablaban, Daniel fue bendecido, fue entendido, dominó todas las ciencias. Demostró Daniel una mente equilibrada. Pero todo acompañado también a través de la alimentación. Muchas veces nosotros creemos que la alimentación no influye en los aspectos mentales. Pero la realidad es que sí. Si yo como bien, entonces mis funciones mentales, mis aspectos mentales van a estar bien. Si yo no estoy comiendo bien, mentalmente tampoco voy a estar bien. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? A pesar de las circunstancias, ninguna circunstancia te impide a ti adorar a Dios, no solo de manera física, sino también de manera mental. Para tener una mente equilibrada, Daniel no solamente se alimentaba bien, sino que él hacía algo
que es en relación a un aspecto espiritual. Yo me estoy adelantando un poquito en el tema, pero lo quiero mencionar en esta parte, es importante, que él oraba, justamente oraba, y se consagraba a Dios durante todo el día. Daniel hubo un tercer trauma que tuvo que enfrentar, que era el trauma de la aparente derrota de Dios. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo va a estar si él decide ser fiel a Dios? Porque entendía que Dios era más grande que los dioses babilónicos. Pero yo le voy a decir por qué. ¿Por qué Israel ganaba las batallas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Israel ganaba las batallas? Porque estaba con Dios. Porque Dios estaba con ellos. ¿Era porque Israel era poderoso? No, Israel siempre fue un pueblo pequeño. De hecho, la descripción que hace Dios de Israel dice que era la más pequeña de todas, ¿no? Pero de ellos hizo una nación. Entonces, Israel no era la nación más poderosa, militarmente hablando, pero como tenían la bendición de Dios, cuando iban a la batalla, con la bendición de Dios, ellos ganaban las batallas. Un ejemplo claro tenemos Gedeón, ¿no? Y los 300 que ganaron una batalla. Tenemos otra historia ahí entre Reyes y Crónicas que relata el hecho de que un ángel, un rey oró y un ángel bajó y hizo triza un campamento asirio de 360.000 soldados más o menos. Un solo ángel, imagínense. Entonces, Israel no ganaba por tener un poderío militar, sino porque Dios estaba con ellos. Y el resto de naciones tenían noción de aquello, que ellos ganaban porque tenían una fuerza superior apoyándolos. Entonces, que Israel fuera derrotado, que Israel fuera tomado esclavo y llevado al exilio, era básicamente una aparente derrota de Dios. Entonces ahí está el trauma espiritual. O sea, ¿no se suponía que Dios nos había libertado de los egipcios, había vencido a los filisteos, nos había libertado de los asirios, de los moabitas? ¿Dónde está Dios ahora? Daniel creció escuchando esa historia. Entonces, era un trauma espiritual para él saber si Dios realmente había sido derrotado por Babilonia. Él estudiando, obviamente, se dio cuenta que en realidad Dios no había sido derrotado, sino que estaba profetizado que Israel iba a ser exiliado por un periodo de tiempo. ¿Ya? Pero Daniel hay algo que hace en relación a este trauma espiritual. Quiero que vayamos a Daniel 9, 3 y 4. Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice así: entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice esta confesión: ahora, Señor Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Aquí nosotros vemos que Daniel ejerce dos acciones que luego Jesús recalca, ¿no?, cuando sus discípulos están en un conflicto con un endemoniado. Daniel ora y Daniel ayuna. O sea, ante el trauma espiritual que estaba recibiendo Daniel debido a la aparente derrota de Dios, nosotros podemos ver diferentes versículos, no solo este, sino Daniel 2.18, Daniel 6.10, Daniel 10 del 2 al 3, que ustedes los pueden buscar, los voy a repetir para que los puedan buscar. Daniel 2.18, Daniel 6.10 y Daniel 10 del 2 al 3. En todos estos versículos y durante todos los capítulos, nosotros vemos que Daniel tiene una comunicación con Dios, una oración ferviente, una oración que le permite estar en constante comunión con aquel que aparentemente fue derrotado. Pero a pesar de esa apariencia de derrota, Daniel supo sustentar su fe en el Señor a través de la oración. Y no solamente de aquellos, sino que cuando ruega por el pueblo, que en este caso se toma aquí Daniel 9, él no solo ora, sino que también ayuna. Estas disciplinas espirituales son las que fortalecieron la fe de Daniel.
Hay algo que nosotros como cultura chilena muchas veces muy poco aplicamos, pero muchas veces hablamos, ¿no? Y más que chilena, cultura latinoamericana, que es que nosotros tenemos poca disciplina para las cosas. Me incluyo, todos tenemos poca disciplina como cultura latinoamericana, ¿ya? Ahora, si usted es disciplinado, amén, pues, hermano. Bien por usted. Los alemanes son disciplinados. Pero, por ejemplo, los alemanes son disciplinados, los japoneses son disciplinados. Una vez escuchaba a un conferencista japonés que hablaba sobre una comparación entre la mentalidad latinoamericana y la mentalidad asiática. Y la mentalidad asiática era, si alguien pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y si alguien no pudo hacerlo, yo tengo que ser el primero en hacerlo. Cultura asiática, ¿no? Y después comparar la cultura latinoamericana y decía, la cultura americana es, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero, ¿me entiendes? Dentro de la cultura latinoamericana, esta palabra disciplina cuesta en realidad que cale hondo en nuestra mentalidad, en nuestro carácter. Pero Daniel, nosotros podemos ver a través de todos los capítulos de su libro que tenía esta constancia, esta disciplina. O sea, orar todos los días, voy a invertir el papel, la oración. No orar un día, para Daniel, era un día desperdiciado, porque él necesitaba todos los días estar en comunión con Dios. ¿Cuántas veces tú has sufrido un trauma espiritual? ¿Cuántas veces has dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces has visto en tu vida la aparente derrota de Dios? Bueno, querido hermano, si tú has sentido esa aparente derrota de Dios, entonces lo único que te queda por hacer es orar y ayunar. Orar fervientemente y tener disciplina en la oración. Porque la oración tiene poder. Porque la oración, como decía el canto, nos hace cosas maravillosas. Porque en la oración nosotros tenemos la fuerza necesaria para los momentos en cuanto más la necesitamos. Pero no es solamente la oración, sino que la oración tiene que ir acompañada también de la lectura de la palabra. Porque Daniel no solamente oraba y ayunaba, sino que el mismo capítulo también nos dice que Daniel estaba leyendo la profecía de las cuales escribió el profeta Jeremías. O sea, no solo estaba orando y ayunando, sino que estaba leyendo ¿qué cosa? La Biblia. Estaba leyendo la palabra de Dios, que era lo que Dios le quería decir para su tiempo. Y Dios se le reveló también y le explicó lo que quería decir para su tiempo. Pero hay un último trauma que él tuvo que enfrentar. Yo dije que a Daniel lo separaron ¿de quién? De su mamita y de su papito. Posiblemente incluso murieron. La Biblia no menciona si murieron o no, pero es muy probable que hayan muerto también dentro de la invasión. Quiero que veamos a Daniel capítulo 1, versículos 11 al 16. Dice así: entonces Daniel dijo al guarda del jefe, que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días, danos legumbres a comer y agua a beber. Después compara nuestros rostros y el de los jóvenes que comen la comida del rey, y según veas, haz después con tus siervos. Consintió pues y los probó durante 10 días. Al cabo de 10 días el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros, jóvenes que comían de la comida del rey. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y le daba legumbres. Ya hablaba que no solamente, ahora estamos hablando que no solamente perdió la familia, sino que también perdió la cultura, ¿no? Las costumbres que ellos tenían. A todo esto, si alguno cree que los babilonios comían cerdo, está equivocado. A veces he visto algunos dibujos animados de niños donde muestran un chanchito con una manzanita en la boca así, en la mesa de Nabucodonosor. Y no, eso es mentira, porque para los sidonios y los babilónicos el chancho era un animal impuro también, ellos no comían chancho.
Entonces, no era un tema de animales que se podían o no se podían comer, sino que era un tema de que ellos, antes de servir la comida en la mesa del rey, ellos se la ofrecían a los dioses, la bendecían a través de los dioses. Entonces tenían un trauma social a nivel general, porque todos los otros jóvenes de su edad que habían sido capturados comían y bebían del vino del rey, pero solamente Daniel y sus amigos fueron los que dijeron: no, nosotros, a pesar de que otros quizás lo hagan, nosotros no lo vamos a hacer. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que ellos eran los únicos 4 israelitas capturados por Nabucodonosor que estuvieron en la realeza? ¿No? ¿Habían más? Muchos más. Pero saben, por eso es que se produjo este trauma social en Daniel. Porque yo me imagino que él veía a sus compañeros, amigos que quizás jugó durante toda la vida con ellos, coterráneos, ¿no? Que servían al mismo Dios, iban quizás el sábado a la sinagoga, al templo, al santuario, a adorar, y de repente los veía ofreciendo comida a otros dioses y comiendo de esa comida. Yo creo que socialmente lo destruyó también. En ese pequeño grupo, en esa pequeña ciudad de refugio que encontraron Ananías, Misael y Azarías junto con Daniel, yo creo que fue lo único que lo pudo sostener en pie. Nosotros vimos que Daniel fue atormentado en 4 aspectos: a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel cultural. Y sus compañeros, coterráneos, con los cuales toda la vida estuvo con ellos, él veía cómo iban cayendo de a poco. Y no cayendo en el sentido de morir, sino cayendo en lo que el rey tenía que ofrecer. Pero a pesar de eso, él con sus amigos se mantuvieron fieles. Lo vemos también en Daniel capítulo 3, versículos 12 al 18, que nos habla sobre el horno de fuego, ¿no? Que por no inclinarse a la estatua de oro hecho por el rey, fueron lanzados al horno de fuego. Y saben que, mire, esto es sorprendente. Yo muchas veces digo, hoy por hoy los cristianos somos como un poco de cartón. Los cristianos somos de cartón. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, genial, vamos a la iglesia, apoyamos todo esto. Pero cuando estamos mal, muchas veces ni a la iglesia vamos. Hoy por hoy necesitamos menos cristianos de cartón. Necesitamos más cristianos como Daniel. Que, por decir de una manera, ¿no? Cuando está ahí en el caldero, ¿no? Donde el horno ya está por alcanzarme, el horno de fuego, yo aún así yo me paro y digo, ¿sabes qué? No importa. Yo soy fiel a mi Dios. Yo nací y fui criado en una verdad y yo defiendo esa verdad y estoy dispuesto a morir por esa verdad. ¿Saben qué, hermanos? Yo le puedo admitir muchas cosas, permitir muchas cosas. El Señor, yo creo que nos puede permitir muchas cosas. A mí como pastor yo creo que el Señor me puede permitir muchas cosas. Ya sea, puede permitir que yo me equivoque, puede permitir que yo falle en algún aspecto. Pero ¿saben qué? Hay una cosa en la que creo que nosotros no deberíamos, y creo que estamos en deuda con el Señor en este aspecto, que es en el tema de demostrar nuestra fidelidad a nuestros principios fundamentales. O sea que cuando sea el momento de estar ahí al borde del horno, no mirar para atrás e inclinarse a la estatua de oro. Como dicen los hermanos argentinos, ¿no? No ser pecho frío. O sea, uno le puede permitir todo menos que usted sea un pecho frío. Que cuando venga la dificultad, que cuando venga el problema, a usted le tiemblen las rodillas, ¿no? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿cuántos traumas tenemos nosotros en comparación con los de Daniel? Hay una amplia diferencia, ¿no? Separado de la familia, le
flagelaron básicamente físicamente, y tantas otras cosas más. Creciendo en un ambiente hostil, desarrollando su juventud y su adultez en un ambiente hostil. Pero aún así, él decidió ser fiel. Daniel enfrentó traumas físicos, mentales, espirituales y sociales de manera intensa. Pero las herramientas que Daniel utilizó para sobrevivir y prosperar son las herramientas que nosotros debemos ocupar hoy. Primero, oración. Daniel ora constantemente. 3 veces al día mencionada aquí nuestra hermana Genoveva. Segundo, ayuno. Daniel demostró que tenía que ayunar en los momentos en el que él vivía crisis. Tercero, alimentación saludable. O sea, Daniel no solo propuso no contaminarse con la comida del rey, sino que procuró durante su vida llevar una dieta también conforme a los principios divinos. Y número 4, las amistades correctas. Porque él podría también perfectamente haber entablado amistad con sus coterráneos, con los que creció jugando, que después se apartaron. Pero él decidió hacerse amigo de ¿quién? De Ananías, Misael y Azarías. Las amistades correctas. ¿Y cuántas veces, y esto es como experiencia, las amistades incorrectas han llevado a jóvenes, ¿no?, por malos caminos? Procuremos utilizar las mismas herramientas que Daniel utilizó. El canal directo para comunicarse con Dios en la oración. Una herramienta útil para los momentos de crisis es el ayuno. Una alimentación saludable nos permitirá tener una mentalidad saludable. Y teniendo todos estos aspectos, no procuremos que las amistades nos influyan a nosotros, sino nosotros ser centros de influencia para nuestras amistades y rodearnos de las personas correctas. Los 10 consejos que son para el día de hoy es: establezca horarios de oración diaria. No solo en estos 10 días de oración. Los hermanos de Treyen me sorprendieron, ellos tienen horario de oración a las 9 de la noche. Todos los días ellos oran a las 9 de la noche, es su oración de la noche. Hagamos el desafío de nosotros tener una oración, ya sea de mañana, media tarde o noche. Y va a ser gratamente una bendición también para la iglesia. Use un diario espiritual para registrar reflexiones y oraciones. Muchas veces yo sé que la mente es frágil, pero una vez una persona muy sabia me dice que la memoria está en la punta del lápiz. Cuando usted ore, no se levante de la oración hasta que usted sepa y crea que Dios le escucha. Si usted cree que Dios no le ha escuchado todavía, siga de rodillas y siga. Pero no se levante de la oración si usted no está convencido de que Dios lo escucha. Tercero, practique el ayuno de vez en cuando. Y sobre todo en los momentos de crisis, yo creo que lo mejor es el ayuno. Cuarto, participe en grupos de oración. Propongámonos hacer un grupo pequeño de oración. No el grupo de oración del miércoles, sino un grupo pequeño de oración en una casa, en un hogar. ¿Por qué? Porque el conflicto de los siglos dice que en los tiempos de crisis final, en las reuniones de las casas, iban a ser abiertas la palabra de Dios y muchas familias serían convertidas en sus casas. Entonces, aprovechemos también ese aspecto. 5. Elija alimentos frescos y naturales. 6. Incorpore momentos de meditación bíblica. 7. Busque consejeros espirituales, recurriendo a ellos en momentos de adversidad. 8. Lea las Escrituras diariamente. 9. Participe regularmente en reuniones de la iglesia, porque esto significa rodearse de personas correctas. Y 10. Evite entornos y contenidos que debiliten tu fe, optando por influencias positivas. Sea fiel como Daniel y será eterno como Daniel. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y que, al igual que Daniel, vivamos una vida plena a pesar de la adversidad,
pero esa vida plena solamente en Cristo. ¿Ya? Que el Señor les bendiga.